Hola jóvenes, muy buen día tengan todos ustedes. Antes de iniciar, permítanme presentarme. Mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Yo soy licenciado en Seguridad Pública en el área de Procuración de Justicia. Para mí es un gusto recibirlos nuevamente en su escuela, el Instituto Nórdico Universitario, donde hoy van a iniciar con una materia que pues considero yo es muy importante. Considero yo en materia de criminología y criminalística es un brazo fuerte. Y estoy hablando de una de las materias en las cuales pues vamos a aportar mucho, vamos a trabajar mucho, vamos a conocer. Es una materia en la cual pues resulta necesaria hoy por hoy, iniciando el año 2024, y me refiero a la materia de seguridad pública. Esta materia en la cual pues es un campo muy amplio, considero yo, en criminología, donde vamos a hablar de eso que aqueja tanto a nuestro pueblo de México, eso que aqueja tanto al estado de Jalisco, a la zona metropolitana, que es la seguridad pública. Bueno, esta materia la vamos a estar llevando semana a semana, virtual, donde pues ustedes se dieron cuenta, algunos ya se agregaron al grupo de WhatsApp, ese grupo de WhatsApp de seguridad pública. Si no lo has hecho aún, pídele a tu concejal o a tu compañero que te agregue al WhatsApp de grupo, ¿sí? Yo voy a estar subiendo las actividades y el video de clase por semana. Sí, quiero que estén muy atentos a las indicaciones que yo les voy a dar, sobre todo muy atentos en utilizar la plataforma, por favor. Si no los han dado de alta la plataforma, pues ve la manera de comunicarte con la encargada de la plataforma o el encargado, sí, o nuestra coordinadora, para que te dé de alta en esta plataforma y no te quedes atrás con las tareas, con los trabajos y sobre todo la clase que vamos a estar llevando semana a semana, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar con ustedes la materia que lleva por nombre Seguridad Pública. 4 meses, una vez por semana, voy a estar con ustedes trabajando esta materia, ¿salen? Bueno, vamos a iniciar primeramente. Me gustaría que en tu cuaderno, ¿sí? Una vez que ya anotaste mi nombre, ya notaste el nombre de la materia, quiero que por favor en la primera hoja iniciemos con una evaluación inicial. A mí me gustaría saber cómo andamos en este tema de la seguridad pública. Algunos ya esta materia pues la están tomando en un cuatrimestre más adelante, ya van avanzados. Algunos que todavía no han tomado muchas materias, pues a lo mejor puede ser un poco novedoso, para otros no. Pero es muy importante en esta evaluación inicial que iniciemos pues viendo un bosquejo de lo que es la seguridad pública, hacia dónde va enfocada esta materia, ¿salen? Entonces les voy a pedir que en la parte superior de su cuaderno me anoten evaluación inicial y vamos a responder 3 preguntas, ¿sale? 3 preguntas, por favor, ¿sí? Tomen pluma, lápiz, ¿sí? Y vamos a anotar 3 preguntas. La primera pregunta, y contemplan la de cajón, de examen, lo que ustedes quieran. La primera pregunta dice, ¿qué es la seguridad pública? Anótenle, por favor, pregunta número 1, ¿qué es la seguridad pública? Dejamos, por favor, unos 3, 4 renglones para que se desplayen, me anoten qué significa seguridad pública. Igual pueden checar, no sé, el internet, también se vale que tú escribas qué es para ti la seguridad pública, obvio, desde el punto de vista profesional, lo que tú entiendas acerca de la seguridad pública, ¿salen? Entonces, 4 rengloncitos para que te desplayes y lo anotes. Bien, segunda pregunta. Menciona el objetivo que tiene la vinculación social y prevención del delito. Repito, pregunta número 2. Menciona el objetivo que tiene la vinculación social y prevención del delito. Cuando hablamos de vinculación social,
esta materia de seguridad pública vamos a ver la prevención primaria, la prevención terciaria, la secundaria, la prevención del delito en general. Sí, va a ser una materia donde vamos a abordar un poquito acerca de la prevención. Entonces, hablar de seguridad pública es hablar de prevención del delito, ¿sí? Y la tercera pregunta, igual muchachos, dejamos pasar unos 4 renglones para que lo anotes y continuamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿cuál es el marco jurídico de la seguridad pública? Repito, tercera pregunta, ¿cuál es el marco jurídico de la seguridad pública? Cuando me refiero al marco jurídico, muchachos, me refiero de dónde nace la seguridad pública. Hay leyes, hay normas, hay artículos, hay tratados internacionales. Mi pregunta es, ¿conoces alguna ley que hable de la seguridad pública? Les voy a poner un ejemplo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo número 21 nos habla de la seguridad pública. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no te preocupes si no sabes más leyes, no te preocupes, tú solamente anota si conoces alguna ley. Yo ya te di una, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, para esta actividad les voy a dar 5 minutos para que vayan anotando cada una de las preguntas. Te lo vuelvo a repetir, si no lo sabes, déjalo así, seguimos a la siguiente, no hay ningún problema, ¿sale? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación acerca de ello. Bueno, voy a ir avanzando un poquito. ¿Qué es la seguridad pública? Fíjense muchachos, hablar de la seguridad pública es hablar de esa función que es a cargo de los policías, de los ministerios públicos. Esa función que es exclusiva, sí, ya su nombre lo dice, de los policías. Esa función que solamente aquellos que estamos en el ramo de la Procuración de Justicia lo podemos llevar a cabo dentro de los niveles municipales, estatales y federales. Así a grosso modo. Segunda pregunta dice, menciona el objetivo que tiene la vinculación social y prevención del delito. Hoy por hoy, jóvenes, vayan anotando, por favor, no dejen de anotar en su cuaderno. Hoy por hoy existen esos modelos de seguridad pública llamados proximidad social. Ese servidor público con un nivel académico diferente, jóvenes, ¿sí?, que de cierta manera tienen licenciaturas como la que ustedes están cursando, criminología y criminalística, en los cuales tienen una proximidad ciudadana, valga la redundancia, con los ciudadanos, dando una atención, dando esa seguridad ciudadana que se busca. Prevención del delito, vinculación, va más allá de lo que es un policía de primer contacto. Va más allá de lo que es tomar un simple reporte. Va todavía más allá. Es tener ese acercamiento. Programas como el DARE, programas como una forma diferente de hacer seguridad, mujer segura, ¿sí?, vecinos en alerta. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el marco jurídico de la seguridad pública? Yo les decía al principio, bueno, el artículo 21 de la Constitución, cuando hablamos del marco de la seguridad pública, nos referimos, por ejemplo, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, me refiero también al Código Nacional de Procedimientos Penales. Son leyes que las vamos a ir abordando durante los temas, ¿sale? Entonces, con este pequeño comentario, este pequeño bosquejo, vayan contestando las preguntas y sobre todo, vayan tomando nota, por favor. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo andamos en esta materia, cómo andamos en este tema de la seguridad pública, ¿sale? Les voy a dar unos cuantos minutitos más para que sigan contestando esas 3 preguntas, ¿sale? Si alguno de ustedes tiene alguna duda o comentario, no deje de mandármelo al WhatsApp de grupo, que ya está implementado por el jefe de grupo de ustedes, y ahí nos vamos a estar comunicando, ¿sale? Bueno, el día de hoy es importante yo hablarles acerca de lo que es el encuadre. ¿Qué es el encuadre? Voy a hablarles de los objetivos de la materia, voy a hablarles así a grosso modo de lo que son los temas que vamos a abordar.
La verdad son unos temas que considero muy interesantes. Su servidor actualmente trabajo en la comisaría de la policía de Guadalajara. Ya dentro de la comisaría pues ya tengo 20 años trabajando en diferentes áreas como criminalística, he estado en las áreas de inteligencia, en las zonas, en los polígonos, sí, trabajando. Entonces no es de mi desconocimiento estas áreas de seguridad pública. Ya he trabajado en los municipios, ya he trabajado en el grupo DARE, en vinculación social y prevención del delito. Entonces es una materia que no es ajena para mí. Entonces la experiencia que yo tengo, tanto en la calle, operativamente, como le llamamos, tanto de vinculación social, de las áreas de inteligencia, las vamos a llevar en práctica, ¿sale? Si es de que no te quedes con alguna duda, está el chat, está la plataforma, voy a habilitar una sala de chat también para cualquier duda o comentario, ¿sale? Bueno, anótenle por favor, vamos a hablar de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta materia? Anótenle por favor. Número 1, vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos de la seguridad pública. Fíjense, esta materia no es creada así nomás porque sí. Es una materia que durante muchos años tenemos historia en materia de seguridad pública. De hecho, hay un libro que escribió un compañero policía de Guadalajara que habla 100 años de la historia de la policía de Guadalajara. Así como que, híjole, ¿qué tenemos de historia de la comisaría de Guadalajara? Nos vamos a remontar a 100 años. Imagínense todos los antecedentes que se tienen en materia de seguridad pública. Es hablar de otros países, es hablar, inclusive me remontaría al pueblo de Tenochtitlan, que también vamos a hablar en materia de seguridad pública. Bien, objetivo número 2, anótenle. Comprender la estructura y fundamentos de la seguridad pública. Fíjense bien, muchachos, algo muy importante, la estructura. ¿Cómo están estructuradas las comisarías de seguridad ciudadana? Estamos hablando del municipio. Imagínense una comisaría general del estado de Jalisco. Imagínense una secretaría de seguridad ciudadana a nivel federal. Podemos considerarlo la Fiscalía General de la República. En el estado, Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco. Fíjense la importancia que tiene el hablar de la seguridad pública. Bien, tercer objetivo, anótenle. Reconocer, interpretar y explicar la clasificación, así como la prevención de los factores criminógenos. Fíjense, algo bien importante, factores criminógenos. Todo lo que propicia inseguridad en los contornos, estamos hablando de los factores exógenos, son factores criminógenos. Lo vamos a ver de cerca en esta materia de seguridad pública. Bien, continuamos. Siguiente objetivo, comprender los diferentes tipos de protección que brinda la seguridad pública. Hoy por hoy, jóvenes, yo considero que la seguridad pública la hacemos todos. Ciudadanos, policías, ¿sí?, visitantes, gobierno a través del Estado, los servidores públicos, todos hacemos esa seguridad pública. Bien, siguiente objetivo, conocer el marco legal en el cual se desarrolla la seguridad pública. Repito, anoten, conocer el marco legal en el cual se desarrolla la seguridad pública. Yo les comentaba al principio, la seguridad pública no es algo, no es un tema sacado de la manga, no. La seguridad pública está fundamentada. ¿Dónde? En la Constitución. ¿Dónde? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos los protocolos que hay, la normatividad. La seguridad pública tiene su historia. La seguridad pública va muy de la mano del derecho penal. Bien, siguiente objetivo, último, construir propuestas en materia de política criminal de la mano de la seguridad pública. Fíjense este concepto, no sé si lo han escuchado con algún otro maestro en alguna otra materia, el concepto de política criminal. ¿Qué es la política criminal? Son
técnicas, las estrategias, las bases que en conjunto con el Estado y los servidores públicos van a generar para inhibir la delincuencia. Municipio, Estado, Federación. Fíjense qué tan importantes son los objetivos que vamos a llevar a cabo. ¿Salen? Entonces no dejen de anotar, por favor. Estamos hablando acerca de lo que es el encuadre. Bueno, fíjense bien. Una de las cosas que nos encargó mucho el señor director es presentarles lo que es el programa de clases. Es presentarles, bueno, de qué vamos a hablar durante 4 meses, una vez a la semana, de qué vamos a hablar, cuál es el programa de estudios. Fíjense bien, muchachos, anótenle por favor. Vamos a ver el programa de estudios, anótenle. Tema número 1, introducción y visión general de seguridad pública. Anótenle. Tema número 1, introducción y visión general de la seguridad pública. En este tema número 1, jóvenes, vamos a abordar lo que son los antecedentes de la seguridad pública. Fíjense, ese tema se me hace interesante porque vamos a hablar un poquito acerca de la etapa primitiva, un poquito acerca del Génesis. Voy a abordar un país como lo es Grecia en materia de seguridad pública. Voy a abordar Tenochtitlan, la historia del pueblo mexica, donde en 1532 al arribo de Hernán Cortés se empieza a hablar de la seguridad pública en nuestro país. Vamos a ver conceptos y vamos a ver en el primer tema un poco acerca de la seguridad pública en México, una seguridad pública contemporánea, ¿sí? Entonces en este tema me voy a enfocar a hablar de los antecedentes, me voy a enfocar a hablar de algunos ejemplos como Grecia. Hoy por hoy, bueno, en historia tenemos el pueblo de México, 1537, Hernán Cortés. Va a estar interesante este tema, muchachos. Vamos a hablar mucho de los antecedentes históricos de la seguridad pública. Eso vamos a ver la primera semana. Esperamos que nos alcance el tiempo. Bien, tema número 2. Fíjense, muchachos, a mí me apasiona, a mí me encanta hablar en materia de seguridad pública. No es por menos, ¿verdad? 20 años dentro de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Bueno, es conocer lo teórico, es conocer lo práctico, lo operativo, lo técnico, ¿sí? La investigación que hacemos los policías. Bueno, en el tema número 2 vamos a ver el sistema de seguridad pública y justicia penal mexicana. Fíjense, muchachos, aquí vamos a ver, en este segundo tema, les voy a hablar de la prevención del delito. Un brazo muy importante en materia de seguridad pública. De hecho, es una materia que ustedes van a llevar, o no sé si alguno de ustedes ya la tomó, prevención del delito. Hoy por hoy yo considero que hablar de prevención del delito, pues es hablar de que la seguridad pública no nada más es los elementos que andan patrullando en la calle. No, hablar de prevención del delito es hablar de un área de oportunidad para criminólogos, donde lejos de andar patrullando, el criminólogo se dedica a hacer proximidad ciudadana, se dedica a generar programas de prevención, se dedica a realizar esa otra cara de la policía con la ciudadanía, ¿sí? 2.2, vayan anotándole por favor. 2.2, la procuración de justicia. ¿Hasta dónde este tema de la procuración de justicia, de la mano 2.2.1 del Ministerio Público, es muy importante? ¿Quién es el Ministerio Público? El representante de la sociedad. ¿Quién es el Ministerio Público? Ese que te va a representar, te va a defender en un tribunal. ¿Me refiero a te va a defender? Me refiero a la víctima. Me refiero al que va a buscar que se haga justicia para ambas partes, ¿sí? Entonces, en este tema vamos a abordar el Ministerio Público. En este tema 2.2 vamos a hablar de la Policía Investigadora. La Policía Investigadora como auxiliar del Ministerio Público. La Policía Investigadora encargada de ejecutar esas órdenes de aprehensión que son giradas por el juez. La Policía Investigadora donde tiene el perfil de un criminólogo. La Policía Investigadora como parte fundamental en el sistema penal acusatorio. Bien,
Luego vamos a abordar en el 2.3 la administración de justicia. La administración de justicia, ¿a cargo de quién? De los jueces, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, han leído algún video, no sé, de la figura del juez. ¿Quién es el juez? Es el que administra justicia. ¿Quién es el juez? Esas tres figuras tan importantes. El juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución. Donde los criminalistas, los criminólogos, vamos a tener mucho contacto con el juez de juicio oral, donde se realizarán interrogatorios, careos, donde se realizarán audiencias, donde ustedes con el nombramiento de policía tendrán que participar, ¿sí? Coadyuvar. ¿Qué es coadyuvar? Intercambiar información. Bueno, en el 2.4 vamos a ver la ejecución de sanciones, cómo está nuestro sistema penitenciario. En el 2.41 vamos a ver un poquito acerca de las cárceles. En el 2.5, la víctima dentro del sistema de seguridad pública y justicia penal. Fíjense, la víctima, un tema muy importante, un tema abordado por muchos juristas, uno de ellos el doctor Miguel Carbonell, uno de los creadores del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos habla pues precisamente acerca de la víctima, esa que sufre un daño, esa que el Código Nacional de Procedimientos Penales busca resarcir el daño en la medida de lo posible. Entonces, si se fijan, este tema número 2 está muy bueno para trabajar, está, digamos, hay mucho material, no se queden con dudas, por favor, les voy a encargar, coméntenme todo lo que quede de dudas para compartírselo yo con ustedes, ¿salen? Bueno, en este tema número 2 también vamos a ver el papel de la participación ciudadana. Yo les puedo decir, como policía, como servidor público, la participación de la gente en denunciar, la participación de las personas en la seguridad preventiva es muy importante y es parte de la función que tienen los criminólogos hoy por hoy, trabajar en las áreas de prevención del delito para sensibilizar a los ciudadanos que tienen que participar, que tienen que involucrarse de cierta manera. 2.7, la propuesta de reforma del sistema de seguridad pública y justicia penal. Hoy por hoy, jóvenes, ha habido muchas reformas. Al artículo 16, al artículo 21 de la Constitución, al artículo 123 en materia de seguridad pública. Todo eso es bien importante que como criminólogos, como criminalistas, lo sepamos. Pero bueno, ya lo vamos a ir abordando durante el paso de lo que es el programa de estudios. Bueno, la tercera semana. ¿Qué vamos a ver la tercera semana? La tercera semana vamos a abordar el tema de prevención. Y el tema número 3, anoten por favor, es la prevención de la inseguridad. Fíjense bien, muchachos. En este tema número 3 les voy a hablar de lo que es la prevención primaria. Esa prevención primaria que va enfocada a la raíz del problema. Esa prevención que busca que antes que se cometa el delito, trabajemos en la raíz de la problemática. La prevención secundaria y luego la prevención terciaria. Ya lo van a ver ustedes durante el desarrollo del programa de clases. Vamos a ver en estas dos prevenciones cómo van enfocadas a pandillas, a jóvenes, a generar buzones, a generar participación. Está interesante. Voy a hablar un poquito acerca de ellos para que se den cuenta cómo la participación de los criminólogos, cómo la participación de los de criminalista son muy importantes para los programas de prevención. ¿Sí? Bueno, continuamos. Cuarto tema. El cuarto tema lleva por nombre Principios de Políticas de Seguridad. Fíjense bien, muchachos, el analizar la materia de seguridad pública, el ir trabajando con conceptos tan importantes, pues me lleva a analizar esa estructura y ese funcionamiento. Dicho de otras maneras, las responsabilidades que tienen que tener cada uno de los elementos. En este tema vamos a hablar de esa policía, de esa política de seguridad democrática,
¿sí? De esa política de seguridad ejecutada, de esa política de seguridad, 4.3, anoten, liderada por el poder democrático, de esa política de seguridad, 4.4, de responsabilidad, 4.5, para ustedes, esa política de seguridad profesional. Hoy por hoy, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública busca policías que tengan ese nivel profesional, ese conocimiento que se va a dar en las aulas y ese conocimiento que se va a llevar a cabo a la práctica cuando ingresen ustedes a las filas en materia de seguridad, ¿sí? Bueno, 4.6, esa política de seguridad informada. 4.7, financiada. 4.8, equitativa. 4.9, con sanciones apropiadas. Fíjense la importancia, tenemos un reglamento. Todas las comisarías a nivel municipio, estado y federación, existen reglamentos. Cada uno tiene esa parte de carrera policial donde nos habla de los correctivos disciplinarios. Esa política de seguridad, 4.10, integral. Esa política de seguridad, 4.11, preventiva. No dejes de anotar el encuadre. Esa política de seguridad inhibidora, 4.13, rehabilitadora, 4.14, local y 4.15, participativa. Fíjense que en este tema número 4 voy a estar abordando un poquito de cada una de las actividades que se realizan día con día, donde ese engranaje de todos los elementos, les hablo por ejemplo en la comisaría de Guadalajara, somos más de 2.500 elementos activos. Imagínense cada uno dividido en grupos, en polígonos, en áreas, ¿sí? Y ese engranaje que tiene que funcionar en cada uno de los aspectos que te comento, ¿sí? Esa política de seguridad, anoten, 4.16, transparente. 4.17, eficaz. Y 4.18, sostenible. Imagínense todos los aspectos que se tienen que trabajar para llegar a tener un cuerpo de seguridad pública que reúna todas las condiciones que requiere hoy por hoy la ciudadanía de Jalisco, de la zona metropolitana de México. ¿Salen? Bueno, continuamos. Tema número 5, propuestas de solución. Fíjense bien, en materia de seguridad pública es muy importante conocer su estructura, conocer qué hacen los servidores públicos. El hecho de ver una patrulla con elementos, ver un helicóptero volar, ver grupos de reacción, no sé, se me viene a la mente de carácter explosivos, sí, antidrogas, todo tiene una misión y una visión, tiene líneas de trabajo. En este tema número 5 vamos a ver las orientaciones y asesorías para el desarrollo de propuestas legislativas, políticas públicas y reformas constitucionales. La seguridad pública, muchachos, en la última década ha habido muchas reformas, ha habido muchos cambios, donde hoy por hoy los policías nos tenemos que adecuar a ese nivel que nos está requiriendo el país. Policías profesionales de carrera, hoy por hoy estudiando una maestría, un doctorado, donde dice uno, wow, ha cambiado totalmente ese nivel de estudios. 5.12, apoyar técnicamente la construcción de indicadores periódicos confiables y comparables. Hoy por hoy, jóvenes, la policía es evaluada. Hoy por hoy, la policía es certificada. Y creo que mejor evaluación la que los ciudadanos de repente nos dan en las calles. Entonces, en este tema vamos a hablar de esas propuestas de solución que son muy importantes. Bien, 5.1.3. Anoten, por favor. Fortalecer la rehabilitación y la reinserción como políticas urgentes. Fíjense, aquí le vamos a dar un poquito el tinte en materia de centros penitenciarios.
Hablar de reinserción es hablar de esa persona que está recluida en un centro penitenciario donde busca que se reinserte en la sociedad. ¿Cómo? Enseñándole un oficio, enseñándole alguna actividad que le dé provechos el día que salga, que esté fuera de un centro penitenciario, ¿sí? Y la rehabilitación, ¿cómo sabemos que hoy por hoy las drogas ha sido un problema muy fuerte? La mayor parte de los delitos que se cometen en México van de la mano de las drogas, ¿sí? Bien, en el 5.1.4, mejorar la capacidad policial. Fíjense que durante todo el año, el policía, el elemento, va a la academia, va a recibir capacitación, tanto, podemos decir, física, en materia de derecho, en materia armamento y tiro, derechos humanos, es muy amplia. Entonces la capacidad policial es muy importante. Perdón, continuamos. 5.1.5, definir medidas de acción para involucrar al sistema privado. Fíjense, la seguridad privada nos ha rebasado totalmente los delitos y la seguridad pública tiene que echar la mano también de la seguridad privada, se tiene que involucrar. Lo vemos, por ejemplo, en instituciones como el Tren Ligero, lo vemos en instituciones como, no sé si han fijado, esos camiones blindados de seguridad privada, en eventos. La seguridad privada, de hecho, es una materia también que ustedes van a abordar más adelante. La seguridad privada muy importante, ¿sí? 5.1.6, fortalecer la colaboración con los medios de comunicación masiva. Fíjense, muchachos, siempre que haya una buena noticia, exista también una mala noticia, los medios de comunicación tenemos que trabajar de la mano de ellos. Como de repente que seas entrevistado por algún medio de comunicación, ¿qué sucedió aquí oficial? Y así como que tenemos que ser muy objetivos. Bueno, lo vamos a abordar. 5.2, mecanismos de trabajo. 5.2.1, mecanismos permanentes de reunión y consulta con los gobiernos de la región y temas de seguridad. Fíjense, la seguridad pública no nada más es Guadalajara, no nada más es la zona metropolitana, nos va a llevar a todos los municipios, nos va a llevar a otro estado y tenemos que ver esa correlación que hay con los demás municipios. Ya lo verán cuando abordemos ese tema. Bien, 5.2.2, fortalecer espacios de coordinación entre instituciones internacionales. Fíjense, hace un ratito les hablaba que las policías somos certificados. Hace algunos años, no recuerdo, ya serán 2 o 3, fuimos evaluados la comisaría de Guadalajara por una institución llamada CALEA. CALEA, si ustedes lo buscan en el internet, se encarga de evaluar a las policías en todo el mundo, ¿sí? En diferentes aspectos. Si tienen oportunidad, métanse, pónganle ahí CALEA, como se oye, con C de casa, CALEA. Es una institución que se encarga de evaluar a las policías en todos los aspectos, académicamente, operativamente, técnicamente, criminalística, estructuras. Evalúan todos los sentidos. Y es la que se encarga de certificar que verdaderamente se tenga ese nivel, que una ciudad como Guadalajara, dentro de las más importantes de México, esté hoy por hoy a la vanguardia. Bien, continuamos. 5.2.3, mantener mecanismos de consulta permanente con la sociedad civil y la academia. ¿Salen? Bien, continuamos. ¿Qué vamos a ver en la sexta semana? La sexta semana vamos a hablar un tema también muy importante. Yo les decía al principio, la seguridad pública parte de la Constitución. La seguridad pública nace, yo lo considero así dentro del punto de vista jurídico, del artículo número 21 de la Constitución. Ahí es donde empezamos a hablar de la seguridad pública. En este tema número 6 vamos a ver 6.1, anótenle por favor, análisis de lo jurídico en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6.2, muchachos, en este tema vamos a abordar
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy por hoy, sí, les hablo que ya tenemos un registro a nivel nacional donde está grabada nuestra voz, está grabada nuestras huellas, nuestra imagen, la voz, todo. Tenemos un registro llamado CUP. Ese registro, si hacemos una semejanza, la CUIP, una semejanza, el RFC, su credencial de lector. La CUIP es el sistema único de información policial donde yo soy un número y en ese número aparecen todos mis datos. Si yo me voy a trabajar a Baja California, a Campeche, a Yucatán, a la Ciudad de México, con esa CUIP aparecen todos mis datos. ¿Sí? Qué cursos tengo, si tengo antecedentes, si he aprobado los de control y confianza, y todo eso está legislado, va bajo la norma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en este tema se me hace interesante lo que vamos a abordar porque es de suma importancia. 6.3, el mandato de la policía. Continuamos. Bien, para la séptima semana, seguimos caminando. Vamos a ver el marco nacional de la actividad policial. Fíjense, muchachos, yo quiero aportar también en esta materia de seguridad pública un tema que nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el modelo en materia de seguridad pública. Y me refiero a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que fue un proyecto que al principio resultó novedoso. Hoy por hoy, si se fijan, los vemos patrullando en las calles, junto con la Marina, el Ejército Mexicano, junto con las policías, que en realidad yo considero que no es una función de ellos. La Guardia Nacional, como el Ejército y la Marina, pues se encargan de proteger la soberanía del país, y no en materia de seguridad pública. Pero bueno, fue un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, de la mano del Ejecutivo, donde fue un proyecto enfocado a la seguridad pública. Entonces, hablar del tema número 7, acerca del marco nacional de la actividad policial, vamos a ver como una estrategia nacional. 7.2, una infraestructura nacional. 7.3, la dotación de personal. ¿Sí? Entonces, ese tema lo voy a enfocar un poquito a ese proyecto que hizo nuestro presidente de la República. Bien, en el tema número 8, fíjense bien, aquí me voy a enfocar a la policía local, o también llamada la policía municipal. Hace algunos años era llamada la Dirección General de Seguridad Pública, luego fue nombrada Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego Policía de Guadalajara y luego hoy por hoy la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Bueno, al final de cuentas es una policía local, al final de cuentas es una policía municipal. En este tema, muchachos, voy a hablar en el 8.1 de la estructura, cómo es la estructura local de una comisaría, anótenle. 8.2, ¿qué se refiere como local? 8.3, recepción. 8.4, los despachos. Cuando me refiero al despacho, me refiero al despacho del comisario general, al despacho del comisario jefe, ¿sí? Cada una de las actividades. 8.5, patrulla y respuesta, una vigilancia inteligente y dirigida. 8.6, de investigación. 8.7 es área de detenidos, hoy por hoy con el Registro Nacional de Detenciones, importantísimo. 8.8, los bienes. 8.9, la policía comunitaria, lo que hablábamos al principio, esos criminólogos enfocados a las áreas de prevención del delito. Esa policía de proximidad que busca otra cara ante la ciudadanía. Y 8.10, la información e inteligencia. Y 8.11, la colaboración y coordinación. Se fijan, muchachos, a grandes rasgos, este es el programa de estudios. Lo veo interesante, muy importante, que no se queden con dudas, pregunten, no tengo ninguna objeción en contestar. La verdad que es un tema que
ustedes lo van a vivir terminando su carrera, donde se enfoquen en sus trabajos, y creo yo que es muy importante. Entonces, a grosso modo, muchachos, este es los temas que vamos a abordar durante 4 meses. ¿Sale? Entonces, igual de repente voy a meter alguna actividad, voy a compartir la teoría con la experiencia y la práctica en materia de seguridad pública. ¿Sí? Entonces, por favor, les encargo, no dejen de anotar el encuadre. Si quieren regresar un poquito en el video, véanlo, pero anótenme por favor el encuadre. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Hay otra parte también que quiero que también lo anoten, quiero que también lo analicen, y es una parte que es muy importante que nos pongamos de acuerdo, ustedes y yo. ¿Cuál es esa parte, profesor? Es cómo los voy a evaluar y cómo van a acreditar la materia. Fíjense bien, muchachos, para que no haya fallas, no haya errores. Todo lo vamos a manejar a través de la plataforma. Ya muchos de ustedes ya han trabajado con la plataforma de la escuela. Igual, si no lo has hecho, comunícate con la coordinadora para que te dé de alta en la plataforma, ¿sí? Porque todas las actividades que hagamos, las tareas y los videos, clase, los voy a subir ahí. Entonces, para que no haya fallas y ustedes tengan la evidencia y cómo comprobarme a mí que sí están trabajando, ¿sale? Bueno, fíjense bien. Lo voy a dividir todo en porcentajes. Fíjense bien, Número 1. Ficha técnica de lecturas y elaboración de resúmenes en portafolio digital va a tener un valor de 10%. Las participaciones que tú tengas, los comentarios, prácticamente esos 10 puntos tú ya los tienes ganados. Participando, comentando, respondiéndome en el WhatsApp, si yo hago alguna pregunta, prácticamente todos tienen ese 10 puntos, pero es muy importante que yo vea la participación. ¿Cómo se va a ver la participación? Que me preguntes, que me digas, ¿sí? Alguna duda que tengas o alguna aportación, ¿sí? 10 puntos, ¿sale? Todas las participaciones en el WhatsApp, en la plataforma, va a tener un valor de 10 puntos. Bien. Número 2, los trabajos en clase. Fíjense bien, muchachos. Cada que yo termine un tema, al último les voy a dejar un trabajo en clase. Pueden ser preguntas, puede ser un mapa conceptual, puede ser una sinopsis, un resumen. Diario que tengamos una clase, las clases que tengamos voy a dejar un trabajo en clase. Voy a subir el video a la plataforma de la clase, voy a subir el trabajo en clase y voy a subir la tarea. Entonces, no dejen de mandarme el trabajo en clase, ¿sí? Va a tener un valor de 20 puntos. Les vuelvo a repetir, puede ser una tarea, puede ser un resumen, un mapa conceptual, unas preguntas, pero siempre voy a dejar un trabajo en clases. Y esto va a tener un valor de 20 puntos. ¿Sale? Bien, continuamos. Número 3. Esta parte muy importante. No me fallen, muchachos. Presentación de productos y o resultados de tópicos tratados en portafolio digital. ¿Esto qué es, profe? 40%. Las tareas, muchachos. Fíjense bien, las tareas. Voy a dejar por semana una tarea. Esa tarea va a tener un valor de 40 puntos. ¿Qué va a contener esa tarea? Una cuartilla. Anótale. Una cuartilla. Letra Arial 12. Sin imágenes. Si le pones una imagen, bueno, ponme más información, porque hay veces que me ponen la mitad de la imagen en la cuartilla y pues bien poquita información. Bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? ¿De dónde la sacaste? Sí, acuérdate que no es seguro el 100% en internet. Quiero que se vayan a buscar, por ejemplo, autores como Miguel Carbonell, Zaffaroni, Hilda Marchori, Luis Rodríguez Manzanera, todos los que han aportado a la criminología, ¿sí? Entonces, repito, una cuartilla, letra Arial 12, sin imágenes, bibliografía, y por último, quiero que me anoten en esa tarea una conclusión personal. Yo quiero que me anotes, después de hacer tu investigación, yo entendí de este tema, esto y esto, y para mí
Esto es el concepto muy personal. Perfecto. Yo quiero saber qué entendiste de la tarea para el siguiente tema que abordemos. Yo tenga una idea más o menos de lo que tú entendiste o leíste. ¿Sale? Esto va a tener un valor de 40 puntos. Fíjense bien, muchachos. Yo voy a tener con ustedes la clase y ustedes van a tener para subir la tarea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado a las 10 de la noche. Van a tener 8 días para que subas tu tarea. ¿Sí? La plataforma se va a cerrar a las 10 de la noche. ¿Sí? Quiere decir que vas a tener esos días para que subas la tarea. Yo les voy a poner, fíjense, para que también me den chancita de revisar y no haya ningún problema. Sí, que la plataforma se cierre. La vamos a cerrar. Igual les voy a poner un mensaje ahí en el WhatsApp, ¿sí? Que tengan ustedes suficiente tiempo para subirla, ¿sí? Para que lo tengan considerado. Ok, voy a poner el plazo el viernes a las 10 de la noche. O sea, vamos a tener la clase iniciando la semana y la plataforma así va a quedar. Se va a cerrar el viernes a las 10 de la noche. Viernes a las 10 de la noche. 5 días perfectos para que tú subas la tarea. ¿Sale? A la plataforma. ¿Sí? Igual en el WhatsApp de grupo te voy a poner mi correo electrónico. Mi correo electrónico, bueno, aquí no tengo un pizarrón como tal, pero es vicbel10 con número @hotmail.com. Vic de Víctor, bel 10 @hotmail.com. Lo voy a anotar en el WhatsApp de grupo para que lo tengas. Igual, si esta semana no alcanzas a subir tu tarea en la plataforma porque no te has dado de alta por lo que tú quieras, ahí quiero que me la mandes. No va a haber pretexto de que no pudieron hacerlo, ¿sí? Y esto va a tener un valor de 40 puntos. Bien, continuamos. Número 4. 2 exámenes parciales. Voy a subir 2 exámenes. Primer parcial y segundo parcial. Regularmente mis exámenes son 20 preguntas. Preguntas abiertas de opción múltiple. ¿Sí? Muy claras. No voy a meter nada de lo que no hayamos visto en el examen. ¿Sí? Igual me voy a poner de acuerdo con ustedes cuánto tiempo quieren que les deje habilitada la plataforma para que me hagan el examen, para que no exista pretexto de que no lo pueden subir o no tienen tiempo, ¿sí? Entonces, cada uno de los exámenes va a tener un valor de 30 puntos, ¿sale? Y por último, no va a haber exentos, les comento, vamos a tener un examen final. Ese examen final, voy a hacer una recapitulación de todos los exámenes y voy a seleccionar las preguntas que considero más importantes y relevantes y vamos a hacer un examen final. Y ese examen final va a tener un valor también de 30 puntos. Entonces, si tú lo sumas, haces tus tareas, tienes tus participaciones, haces los trabajos en clase, vas a tener lo que es un 100. ¿Sale? Entonces, no falles, toma nota, analiza el video, y si tienes alguna duda, me dices. ¿Sale? Bien, continuamos. Punto número 6. La acreditación de esta materia va a tener como puntaje mínimo un 6. Acuérdense, profe, saqué 5.8, pónganme 6. No, no es el OXXO para redondear, ¿eh? Si no acreditas la materia, te vas a ir a un extraordinario. En este caso, punto número 7. Se nombrará lista de asistencia con la actividad en clase que se realice. Si ustedes se fijan, pues bueno, no voy a poder tomar lista ahí, en el video. Pero yo voy a tomar lista con las actividades y las tareas que me mandes. Si tú no me mandas actividad y no me mandas tarea, te voy a poner falta. ¿Sí? Entonces, bien importante. No dejes de subirme las actividades y las tareas, porque si tú no las haces, te voy a poner falta. ¿Sale? Entonces, la asistencia va a ser que me subas las tareas y me subas el trabajo en clase. ¿Sí? Porque si tú no subes eso, te voy a dar faltando esa clase. Número 8. Las faltas a clase, si son más de la mitad y no están justificadas debidamente, vas a repetir la materia. Si tú no me subes 2 semanas tareas ni actividades,
te vas a ir automáticamente a extraordinario. Si tú 3 semanas faltas, 4 semanas faltas, te vas a ir a repetir la materia, ¿sí? Entonces, por favor, escríbanme si tienen algún problema con la plataforma, escríbanme al WhatsApp de grupo, comuníquense conmigo, vean la manera de que no haya fallas, ¿sale? Entonces, de esa manera, seguimos haciendo la evaluación. 9, dice, si con tus calificaciones de los parciales, participaciones y trabajos no alcanzas promedio, te vas a ir extraordinario. Bien importante, muchachos. Aquí, perdón, está bien fácil pasar conmigo. Conéctate a tu clase, realiza tareas, realiza trabajos, ¿sí? Haz participaciones y créanme lo que no van a tener ningún problema. ¿Sale? Entonces, muchachos, a grandes rasgos, este es el programa de clases, este es el programa de estudios. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Háganmelo saber, por favor, ¿sí? Agréguenme lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces, perdón, esa va a ser la mecánica de trabajo que vamos a desarrollar, ¿sale? No sé si existe alguna duda, algún comentario. Sí, voy a cambiar la otra diapositiva para empezar con el primer tema. Entonces, no dejen de escribirme, por favor. Mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes, su servidor, licenciado en Seguridad Pública en la materia de Procuración de Justicia, ¿sale? Entonces, voy a hacer un pequeño alto aquí y para empezar con lo que es el tema número 1, ¿sí? Denme un momento en lo que me conecto nuevamente. Bien, entonces muchachos, si no hay ninguna duda en la mecánica del trabajo, si están todos de acuerdo como los voy a evaluar, vamos a iniciar con el tema número 1. Fíjense bien, ya a grandes rasgos les presenté el encuadre, les presenté la manera en la que vamos a trabajar. Ahora vamos a iniciar con el tema número 1, por favor. Anótenle, el tema número 1 se llama antecedentes de la seguridad pública. Anótenle, por favor. Tema número 1, antecedentes de la seguridad pública. Vamos a iniciar ya a trabajar con el primer tema. Fíjense bien. Yo les comentaba al principio del encuadre que hablar de la seguridad pública es hablar del génesis. ¿Qué significa la palabra génesis? ¿De dónde nace? El principio, ¿de dónde viene la seguridad pública? Fíjense que el hablar del génesis es hablar de cómo la seguridad pública se ha tenido que ir transformando de acuerdo a las necesidades que tiene el ser humano. Si nos vamos al génesis, nos vamos a ir a cómo los hombres, los ciudadanos, los seres humanos han tenido la necesidad de sobrevivir. Y hablamos del génesis desde la etapa donde el único propósito era conservar la especie, ¿sí? Hablar del génesis es hablar de otra etapa llamada la época primitiva. Si recuerdan, nos vamos a la historia, hablar de tribus, clanes, hordas, hablar de cómo el ser humano se empezó a agrupar y a partir de 2 personas empiezan los conflictos. A partir de 2 personas empiezan a crecer y esto va a generar necesidades tanto alimenticias como de seguridad pública. En la etapa primitiva nos habla de que era la necesidad de asegurar la supervivencia tanto de hombres, mujeres como niños y en consecuencia pues nace lo que es la caza, nacen las primeras armas como son las lanzas, las piedras de obsidiana, ¿sí? El fuego. Entonces la etapa primitiva en relación al Génesis es esa necesidad que empieza a tener el hombre en materia de seguridad y todo esto pues fue obligándolos a
a esa necesidad de implementar medidas de prevención, de protección. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir que es el inicio, el génesis, la etapa primitiva donde empiezan las necesidades en materia de seguridad pública. Bueno, el hablar de los antecedentes de la seguridad pública, muchachos, es hablar de un país que yo puedo decir es letrado, un país donde si hablamos de Grecia, es hablar de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de Demócrito, todos esos eruditos en materia donde aportaron mucho conocimiento a las civilizaciones. Yo quiero poner de ejemplo en antecedentes de la seguridad pública a Grecia. Fíjense bien, anótenle por favor, porque de aquí voy a empezar con algunas preguntas para el examen, aparte del génesis y la etapa primitiva. Miren, hablar de la seguridad pública en Grecia como antecedentes, yo lo considero así una ciudad, un país muy importante, habla que durante la Edad Oscura la política de Grecia estuvo dirigido por una minoría de aristócratas, terratenientes con poderes únicamente religiosos. Si hablamos de la historia de la seguridad pública en Grecia, vamos a hablar que ellos se referían mucho a los astros, a los cosmopolitan, ¿sí? Hablar de la historia de Grecia es hablar del siglo VII antes de Cristo, donde la mayoría de las ciudades se produjeron reformas políticas. Fíjense, aquí ya se empieza a hablar del término reformas. ¿Qué es una reforma? Que se modifica una ley, se modifica un artículo, pero no se pierde la esencia. Ojo, no dejen de anotar. Una reforma es que se modifica la ley, un artículo, pero jamás se pierde la esencia. Lo vamos a ver más a detalle adelante. Donde las políticas permitían la participación en la mayor o la medida posible. Fíjense bien, aquí el hablar de la historia de la seguridad pública en Grecia me parece muy importante. Ojo, pregunta de examen, fíjense bien. Se habla de dos personajes muy importantes. Hablar de los legisladores. Y se hablan de dos personajes muy importantes que es Solón y Clístenes, así como Licurgo, hablando del primero de ellos en Atenas y el segundo de ellos en Esparta. Son personajes legisladores hoy por hoy. Si los comparamos con México, estamos hablando de la Cámara de Diputados y Senadores. En Atenas, hablar de legisladores es hablar de sus tres personajes, donde ellos sientan las bases de un gobierno con la creación de instituciones. Si hablamos de los antecedentes de la seguridad pública, vamos a hablar de tres personajes bien importantes en los antecedentes históricos de Grecia. Tres personajes que empiezan a hablar de instituciones, como lo es un Senado, como lo es una Cámara de Diputados. Fíjense bien, yo tomo como referencia este país porque en materia de seguridad pública ellos son creadores de un modelo muy importante y muy interesante. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las acrópolis. ¿Sí? Si gustan checar, métanse al internet. Hablar de las acrópolis es hablar de ciudades amuralladas, donde parte de la importancia que tiene es hablar de esa seguridad pública. Las acrópolis son lugares, ciudades amuralladas, donde miren, les voy a hablar un poquito acerca de ello y lo vamos a analizar. Las acrópolis habla de esa forma de gobierno. Anteriormente, no sé si lo alcancen a ver, sí, las acrópolis, esas ciudades amuralladas, anteriormente la historia dice que eran ciudades en lo alto, donde tenían murallas. Las primeras de ellas fueron hechas de madera, pero muchas veces por las invasiones que había, pues eran quemadas. Posteriormente vieron la necesidad muy importante que era la seguridad pública y empezaron a construir muros de piedra donde la seguridad pública pues era muy importante. Hablar de las acrópolis, fíjese bien, ya lo decía yo hace un momento, aparecieron alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Son de las características que mejor
definen la civilización griega porque representan el centro político y cultural del ciudadano. Fíjense tan importante que es esto de las acrópolis. Permítame un segundo. Perdón, continuamos, muchachos. Les comentaba hace un momento de esas acrópolis que nacen alrededor del siglo VIII antes de Cristo, donde las características que mejor definen a la civilización griega porque representaba el centro político, cultural y ciudadano. Fíjense, aquí se empieza a hablar del concepto del ciudadano. Estamos hablando del siglo VIII, donde ya esa civilización habla del ciudadano. Ese ciudadano que tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Yo lo tomo como antecedente de la seguridad pública porque, bueno, si hablamos de las acrópolis, por concepto habla que es una ciudad alta, agora, plaza principal, muralla, lo que lo rodea a la sociedad. Fíjense cómo tan importante. Yo lo veo, fíjense, hoy por hoy en las ciudades, en los municipios, cuando las ciudades son muy grandes, como la Ciudad de México, bueno, es bien difícil la materia de seguridad pública porque son grandes colonias, ciudades. Mas, sin embargo, una de las características de las acrópolis que eran ciudades pequeñas, donde si está más pequeño el lugar, digamos, municipios más pequeños, si hacemos una comparación, pues hay mejor control, sí, puede haber mejor control en eso. Bueno, continuamos. El hablar de las acrópolis, les voy a hablar un poquito de las características, como yo lo tomo como ejemplo de los antecedentes de la seguridad pública. Habla de esa extensión territorial reducida, mayor control, ¿sí? El Estado de Derecho, la seguridad pública, pues entre más chiquito era, mejor control había. Parte de lo que es interesante en materia de antecedentes de la seguridad pública es esa independencia económica. Las acrópolis no dependían de nadie, eran autónomas, ¿sí? Es por eso que era bien importante. Hablar de las acrópolis habla de esa estructura social formada por ciudadanos. Fíjense bien, ¿desde cuándo estamos hablando? Y se habla de ciudadanos. Habla también en materia de seguridad pública que en relación a la religión, todos tenían un culto en común. Si se dan cuenta hoy por hoy, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, México, es una ciudad, un país donde pues hay libertad de culto. Tenemos muchas religiones, gente que también es atea y por de repente eso genera controversias. Bueno, en materia de seguridad pública de antecedentes no podría faltar un reglamento. Fíjense bien, al estudiar y al leer acerca de las acrópolis, por eso lo pongo yo de ejemplo, ellos tienen un reglamento. Si hacemos una comparación, el reglamento de justicia cívica municipal, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, en Atenas había un reglamento donde, miren, no sé si alcancen a distinguir, esto es un pergamino, esto es llamado una estela, ¿sí? Una estela en la cual los ciudadanos debían de tener el conocimiento para facilitarlo. Las leyes nuevas, las reformas, se escribían en una estela, este pergamino, este papel, el cual se colocaba en un lugar público accesible a la población. Si hacemos una comparación, bueno, tenemos el Diario Oficial de la Federación, donde todos los ciudadanos estamos obligados a consultar leyes y reglamentos que se imparten en nuestro país de conocimiento público, ¿sí? Bueno, las acrópolis, pues precisamente buscaban eso, garantizar la seguridad donde se amurallaba todo el perímetro. Eran autónomos, el culto era común, la seguridad pública era muy importante, el reglamento era muy importante. Fíjense el control, y para ello la seguridad pública era muy importante. Bueno, ese es un ejemplo de un país, ese es un ejemplo de la seguridad pública. Bueno, si seguimos en la historia, fíjense bien, algo que yo les quiero hablar mucho también en este tema de los antecedentes de la seguridad pública, pues es hablar de México, de nuestro país, es hablar de la seguridad pública en el pueblo azteca.
Fíjense, a mí me encanta la historia y en materia de seguridad pública, pues es hablar del año de 1542. Llega Hernán Cortés a nuestro país, llega y llega a Tenochtitlan, que era considerada como la capital de Mesoamérica. Él se ve asombrado al ver la riqueza que había en esos lugares en oro, las riquezas que había en esa ciudad que era considerada como la capital de Mesoamérica. Pero una de las cosas que Hernán Cortés se ve azorado también, cómo eran castigados los delincuentes y los malhechores. No sé si alguno de ustedes vio la película de Apocalipto, cómo se ofrecían sacrificios, le sacaban el corazón a las personas. Los malhechores o delincuentes eran ofrecidos en sacrificio al dios Huitzilopochtli, Tlaloc, donde de repente decía Hernán Cortés, eso no es justo, ¿verdad? Nos vamos a la penología y eso no sería justo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de los antecedentes históricos de la seguridad pública en el pueblo azteca. Fíjense bien, muchachos, tomen nota, les voy a preguntar en el examen. Dice, por principio de cuentas, ninguna vivienda de los aztecas, incluyendo los palacios de los procedes, no tenían puertas ni ventanas. Imagínense, hoy por hoy, hasta llegar a una tienda, está enrejado. En ese tiempo de los aztecas no había puertas, no había ventanas. Las personas podían entrar y salir. La seguridad pública para los aztecas no era un problema. Mas, sin embargo, bueno, los castigos eran disuasivos, ¿verdad? Imagínense, me detenían o me agarraban por robo o algún delito, me sacaban el corazón y se lo ofrecían a los dioses. Pues, ¿qué seguridad pública queríamos en ese momento? Bueno, no eran necesarios los ladrones, asesinos, violadores y malhechores. En general, no representaba una amenaza pública. Yo considero que ahí la seguridad pública, muchachos, era disuasiva. El ver los castigos, el ver los sacrificios, bueno, ahuyentaba, ¿verdad? Como Moctezuma, que era, por decir así, el gobernador, si nos vamos desde el punto de vista de la monarquía, era el rey. Moctezuma lideraba y controlaba a través de esos sacrificios. Mas, sin embargo, Hernán Cortés decía, no, es que eso no puede ser posible, ¿verdad? Los castigos son muy severos. El hablar de la seguridad pública como antecedentes en el pueblo azteca, habla que las leyes aztecas fueron bastante disuasivas. No sé si alcancen a ver los sacrificios en las pirámides, cómo le sacaban el corazón. Vean la película de Apocalipto, o si ya la vieron, se van a dar cuenta cómo castigaban a los malhechores, a los delincuentes. ¿Sí? Existía pena capital de muerte para jueces corruptos y defraudadores oficiales. Quiere decir que la ley era pareja para todos. Algo que me llama mucho la atención en materia de seguridad pública, muchachos, es que la educación era muy importante para el pueblo azteca. Métanse a leer, escríbanle si tienen chance o oportunidad, escríbanle ahí en el Google Calmecac, con C de casa, Calmecac, C al final. Calmecac era un lugar, por decir así, una universidad, una primaria, una secundaria, donde para los aztecas la base de la seguridad pública era la educación. Mételos a estudiar, prepáralos, a los próximos guerreros, a los próximos líderes, tienen que estudiar. Y eso es una manera de disuadir la seguridad pública. Fíjense la importancia que tenía en el pueblo azteca. Entonces yo lo considero, tanto como Atenas, tanto como Tenochtitlan, unos antecedentes históricos muy importantes. Bueno, ok, no sé si hay alguna duda, muchachos, no dejen de escribirme. Seguimos con la clase. Anótenle, siguiente subtema, la seguridad pública en México. Fíjense bien, todo tiene que evolucionar, todo tiene que cambiar. Existen leyes, existen reformas. Estamos hablando hoy por hoy que tenemos muchos desaparecidos, delitos como feminicidios, ¿sí? Es algo que le ha fracturado mucho y los gobiernos de repente no han podido erradicar esta problemática tan grande. Si nos ponemos a analizar en este tema, tomen nota, les voy a preguntar en el examen, dice, el hombre y su seguridad en el derecho penal. Fíjense bien,
El hombre, al estar en sociedad, surgen conflictos. Recuerden, más de dos siempre va a haber conflictos que manifiestan la necesidad de que existan normas para que esa sociedad no se autodestruya y viva con seguridad. Imagínense, muchachos, un centro de Guadalajara a las 12 del día, no sirven los semáforos, todo el mundo quiere pasar, todo. Se hace un conflicto muy grande. Entonces son necesarias reglamentos, normas y leyes. ¿Sí? Es algo que debe de quedar plasmado en un derecho. Hablar de esa seguridad, hablar de esa parte tan importante, se necesita salvaguardar los valores que llamamos bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado más importante hoy por hoy? La vida, muchachos. De la vida se desprende la salud, de la vida se desprende el patrimonio, la familia. Entonces, un bien jurídico tutelado es tu casa, un bien jurídico tutelado es tu carro, pero el principal es la vida. Continuamos. Entonces, hablar de esa seguridad pública es hablar de que se van a generar conflictos, donde el derecho penal tiene que dar respuesta. El derecho penal es el que se va a encargar de regir el comportamiento a través del Estado, jueces, ministerios públicos, peritos, criminalistas, criminólogos, sobre todo en esos conflictos donde se ven dañados esos valores fundamentales, donde el derecho penal, fíjense bien, protege la seguridad del hombre y sus garantías individuales. ¿Cuáles son las garantías individuales? El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la reinserción, reeducación. Lo vemos del artículo número 1 al 19 de las garantías individuales. A través de la imposición de penas a quienes realizan actos o omiten acciones establecidas en la ley. ¿Se fijan hasta dónde el hablar de los antecedentes de la seguridad pública, hasta hablar hoy por hoy en materia de seguridad pública? Pues se ha avanzado bastante, muchachos, ¿sí? Para esto, fíjense bien, les voy a poner un pequeño video, quiero que lo escuchen, que lo analicen, y si tienen alguna duda, no dejen de preguntar, ¿sale? Vamos a escuchar este video, pónganle mucha atención, por favor. En los años recientes ha habido una preocupación muy extendida en la sociedad mexicana por los temas de seguridad pública y de justicia penal. Los índices delictivos pues han tomado niveles alarmantes, la respuesta del Estado no siempre ha sido la adecuada o no ha sido tan eficaz como debiera ser. Los reclamos ciudadanos se han ido incrementando. Los cárteles de la criminalidad organizada han desafiado a nuestras autoridades una vez tras otra y en general es un tema que no se ha podido resolver del todo. Para hablarnos precisamente de las cuestiones alrededor de la seguridad pública, de la justicia penal, de los derechos humanos que están involucrados en toda esta gran área temática, hoy vamos a conversar con el destacado jurista mexicano don Sergio García Ramírez, quien tiene una amplísima obra científica sobre cada uno de estos temas, pero quien además aúna a su conocimiento doctrinal, a su conocimiento y a su producción teórica, una gran experiencia práctica por su paso en distintos ámbitos del sistema penal, tanto en las cuestiones penitenciarias, donde fue un precursor en los años 60 y en los años 70 de la gran transformación de las cárceles mexicanas, como en el ámbito de procuración y administración de justicia. Doctor García Ramírez, pues, ¿en dónde estamos situados? ¿En dónde estamos parados? ¿Por qué hablamos tanto de justicia penal y de seguridad pública en México? Doctor Carbonell, muchas gracias por su siempre generosa presentación, se lo aprecio mucho, y muchas gracias por su invitación para esta cápsula y para dialogar sobre un tema verdaderamente mayor y realmente crítico de nuestra vida social en la actualidad. No es que no haya habido anteriormente criminalidad, no es que no haya habido insatisfacción por temas de seguridad o por temas de justicia penal. Me temo que hemos vivido con insatisfacción en estos temas durante muchos años. Pero en la actualidad, como usted ha dicho, esto se plantea de una manera muy especial, de una manera, diríamos, exacerbada. Efectivamente, no hemos alcanzado a dar respuesta
a la inquietud social, al requerimiento social, al derecho social de tener seguridad, seguridad para nosotros, seguridad para nuestras familias, seguridad para nuestra vida individual y colectiva. La delincuencia se ha desmesurado, si cabe hablar de mesura, tratándose de delincuencia, se ha desmesurado, y no solamente es muy abundante en la doble vertiente de la delincuencia tradicional, convencional, clásica, sino también ahora en la otra vertiente de la llamada delincuencia evolucionada, desarrollada, y a veces decimos delincuencia organizada. En estos dos ámbitos, o estas dos vertientes, la delincuencia ha crecido. En ocasiones las estadísticas revelan cierto retraimiento, y bueno, no las discuto, pero el hecho es que la percepción social es muy inquietante. La sociedad mexicana está alarmada. Verdaderamente alarmada y verdaderamente dolida. Ha habido muchísimos hechos que conocemos porque a veces nos han tocado de cerca o han tocado de cerca gentes que conocemos. No son hechos remotos que pasen en otro lugar, más allá de nuestra vida social o nuestra vida familiar, sino que pasan cada vez más cercanamente. En fin, esta es nuestra situación actual. Vivimos en una verdadera crisis de seguridad pública. ¿Y qué hacer, doctor García Ramírez? ¿Cómo enfrentar? ¿Basta con el sistema penal? ¿Hay que ir a las causas sociales? ¿Hay que generar cambios institucionales? Hay veces que hay gente que dice, no, pues hay que expedir nuevas leyes, como si las leyes pudieran tener un poder de cambio de la realidad automático. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezar? Mire, la respuesta a esta pregunta suya, que evoca un título clásico, ¿qué hacer? La respuesta merecería un premio voluminoso y creo que no lo voy a ganar, porque no la tengo. Es muy difícil dar una respuesta que debiera provenir de otros medios, pero es muy difícil dar una respuesta. Pero en todo caso uno puede adelantar algunas hipótesis que ayuden a construir una respuesta, a construir una política de seguridad pública, de defensa social, de justicia penal. Hay acciones inmediatas, porque no vamos a esperar un siglo para que haya seguridad en la esquina o en el curso de nuestra caminata hacia nuestro domicilio, si es que nos vamos caminando. No vamos a esperar un siglo, pero tampoco podemos en muy poco tiempo, de una manera fulminante, como un relámpago, resolver toda la problemática causal, todos los factores de esta copiosa criminalidad. No solamente abundante, sino de características dramáticas, de características insólitas. ¿Más violentas? Mucho más, mucho más. Alguna vez se dijo, y bueno, se dijo, pero eso fue en el principio del siglo XX, que evolucionaría la criminalidad y que desaparecerían del escenario los crímenes, o no desaparecerían, pero se reducirían los crímenes violentos en favor de los crímenes en los que usaba la astucia, la tecnología, el ingenio, tipo fraudes, abusos de confianza, administraciones defraudatorias. Bueno, eso se supuso. Y entonces habría menos homicidios, habría menos secuestros, menos violaciones. No ha pasado esto. Han aumentado los dos exponencialmente. Pero el caso, doctor Carbonell, de los crímenes violentos, al menos en nuestra sociedad, en otras también, pero al menos... Se fijan, muchachos, la importancia que nos habla el doctor Miguel Carbonell y el investigador de la UNAM. El hablar primero de la delincuencia convencional y llegar hoy por hoy a que la criminalidad ha aumentado bastante y los factores victimógenos donde la participación ciudadana es muy importante en materia de seguridad pública, nos tiene que llevar a ese análisis de la seguridad pública. Muy importante, muy buena aportación. Si alguien quiere el video completo del doctor Miguel Carbonell, mándenme un mensaje y se lo hago llegar al grupo para que lo vean. Bueno, ya estamos por cerrar el tema del día de hoy. No sin antes, fíjense bien, anótenle por favor, tenemos que abordar la seguridad pública contemporánea. Cómo el tema del día de hoy de los antecedentes de la seguridad pública nos tiene que llevar también a hablar de este punto. La seguridad pública contemporánea nos habla que ha sido ese proceso histórico-social del México contemporáneo, donde en el pasado se entendía como esa obligación que tiene el Estado, o sea, el gobierno, a través de sus servidores públicos, de cuidar el patrimonio, de cuidar y de observar ese Estado de Derecho que debe de guardar donde vivimos. El hablar de Estado de Derecho es hablar de que yo pueda ir caminando en la calle y no sea víctima de un delito, yo pueda no ser defraudado. La materia de seguridad pública pues nos lleva a proteger todos esos aspectos, donde el desarrollo
y la complejidad en sus entornos sociales ha modificado su percepción. Lo decía el doctor Miguel Carbonell, la percepción de la seguridad pública pues es muy negativa. Hoy por hoy no se confía en la policía, hoy por hoy no se confía en la Procuración de Justicia, Ministerio Público, se habla de corrupción, se habla de enfrentar ese problema que reclama la sociedad, donde se tienen que llevar a cabo políticas públicas eficientes que garanticen pues el cumplimiento de ese mandato constitucional, que no es que si queramos, forma parte de la ley, pero también principalmente la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, que también es muy importante. Esa parte del desarrollo, la complejidad y los entornos sociales. Sabemos que las sociedades han cambiado mucho. Hace años hablamos de la delincuencia convencional, hoy se habla de la delincuencia organizada que va más allá de enfrentar ese problema. Entonces se deben de crear esas políticas públicas que garanticen el cumplimiento del Estado, de ese mandato constitucional y sobre todo ese respeto. Bueno, esta parte de la seguridad pública contemporánea pues es una de las más importantes. Bueno, muchachos, pues con esto estoy terminando el tema de los antecedentes de la seguridad pública. Ya vimos el encuadre, ya vimos las preguntas de evaluación inicial. Bueno, hasta aquí yo estoy dando por terminado el tema. Ahora fíjense bien, muchachos. Espero ya hayan tomado nota. Si tienen necesidad, regresen un poco el video. Si les quedó alguna parte no clara, regrésenlo. Bien, ahora es el momento de realizar la actividad en clase. Fíjense bien, muchachos, esta actividad yo la voy a subir a la plataforma, así como la tarea de la siguiente semana. Esta actividad y la tarea ustedes van a tener, como se los dije, hasta el viernes a las 10 de la noche para que la suban, toda la semana para que suban la actividad como la tarea. ¿Qué va a consistir la actividad? Fíjense bien, la actividad de esta semana va a ser que me contesten las siguientes preguntas. Fíjense bien, pueden anotarla ahí. Hay algo bien importante, también quiero que quede claro. No quiero fotos del cuaderno. Quiero que en un documento de Word me vacíen en esas preguntas. Si hoy fuera el caso de hacer un mapa conceptual, descarguen un formato, péguenmelo en una hoja de Word, una hoja de Excel donde ustedes quieran, pero no quiero fotos de cuaderno, ¿sí? Bueno, la actividad del día de hoy, anótenla ahí, ya lo acabo de anotar, actividad número 1, contesta las siguientes preguntas. Pregunta número 1, fíjense bien, dice, explica el génesis de la seguridad pública. Pregunta número 1, explica el concepto del génesis de la seguridad pública. Dejamos pasar unos 3-4 renglones. Pregunta número 2, ¿cómo inicia la etapa primitiva en la seguridad pública? ¿Qué hablé yo? Checa tu video. ¿Qué es la etapa primitiva de la seguridad pública? Pregunta número 3. Dejamos pasar unos 4 o 5 renglones. ¿Qué son las acrópolis? ¿Cómo están fundadas? ¿Qué son las acrópolis? Quiero que me hables de manera general, en materia de antecedentes de la seguridad pública, ¿qué son las acrópolis? Número 4. Describe cómo era la seguridad pública en el pueblo azteca. Háblame, 1532, el arribo de Hernán Cortés, todas las características que te comenté hace un momento. 3-4 renglones. 5. ¿Por qué en el pueblo azteca la seguridad pública era de carácter disuasivo? Hablar de carácter disuasivo es hablar de prevención del delito. Pregunta número 6. ¿Por qué es necesario en el México actual que existan leyes y normas? ¿Por qué es necesario que existan las leyes? ¿Por qué es necesario que existan las normas en nuestro país? ¿Sí? Pregunta número 7. Describe las características de la seguridad pública en la etapa contemporánea. Repito, 7. Describe las características de la seguridad pública en la etapa contemporánea. Y la pregunta número 8 y última. ¿Qué fue lo relevante y lo útil que nos podemos llevar del tema del día de hoy? Esas son las 8 preguntas. Acuérdense, hay que hacerlo en un documento de Word, no fotos del cuaderno, ¿sí?
yo voy a subir esa actividad, chéquenlo en la plataforma y me van a subir ese documento de Word, ¿sale? Recuerden, si alguien tiene una duda cómo funciona la plataforma, acérquense con su coordinadora para que les diga cómo es el funcionamiento, ¿sale? Bueno, entonces esta va a ser la actividad en clase. Recuerden que esta actividad tiene un valor de 20 puntos, ¿sí? Y por último, ya para cerrar la clase del día de hoy, ¿cuál va a ser la tarea? Fíjense bien, muchachos, ¿eh? La tarea, vuelvo a repetir, tiene un valor de 40 puntos. Van a tener hasta el viernes a las 10 de la noche para que suban su tarea. Y la tarea va a consistir en que me investiguen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que habla el artículo número 21 acerca de la seguridad pública. Y quiero que también me investiguen, fíjense bien, no sé si alcancen a observar estas letras L, G, S, N, S, P, significa Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quiero que me investiguen en esa ley. ¿Qué habla de seguridad pública? ¿Qué es la seguridad pública? Recuerden, una cuartilla, letra al 12, sin imágenes, bibliografía. Ahí tienen la bibliografía y conclusión personal. Todo lo relacionado a los conceptos de seguridad pública. ¿Sale? Entonces, esa va a ser la tarea, muchachos. No dejen de hacerla, porque con eso les voy a poner la asistencia del día de hoy. Jóvenes, pues es un gusto iniciar este cuatrimestre con ustedes. Creo que algunos ya me conocen, ya nos hemos visto ahí en la universidad. Pues es un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias por su atención y espero que esta materia que vamos a ver durante 4 meses nos sirva para seguir profesionalizando, nos sirva para tener mayor conocimiento. Muchas gracias y que tengan un feliz inicio de semana, una feliz semana. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho y un saludo de parte de la Universidad del Instituto Nórdico. Gracias.